Dios les bendiga, estimados hermanos, amigos que nos sintonizan de este momento. Estaremos en este tiempo en la prédica en vivo, saludándoles del Ministerio Evangélico Gloria de Sion, e iniciamos con una breve oración para que sea nuestro gran Dios el que esté pues ayudándonos, instruyéndonos, edificándonos conforme a su voluntad y a su propósito. Quiero que tú abras la Biblia, hermano, pero quiero orar antes para que demos inicio a esta predicación. Cierra tus ojos y digámosle al Señor: Padre que estás en tu gloria, deseamos en esta tarde, Señor, llegar hasta tu intimidad, Padre, y poder, Padre, reflexionar en cuanto a nuestra libertad como hijos de Dios, Señor. Ruego que nos libertes primeramente de todo pecado en esta tarde. Nos libertes, Señor, de toda transgresión, de toda incredulidad, Padre, que pueda haber en nuestra alma, Señor. Ruego que tú instruyas a tu pueblo, Señor, le hables hasta lo más profundo de su corazón, Señor, para ser edificados, Padre, en esta hora. Padre, pon ese cimiento en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos ser un templo agradable a ti, Señor. Te ruego que cada hermana, que cada hermano reciba en esta tarde, Señor, esta bendición que tú le has preparado, Señor, desde tu propio pensamiento, Jesús. Gracias por todo lo que tú haces y seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. En este momento, Padre, entramos a la lectura de tu palabra en el nombre de Jesús. Ya como les había mencionado, hermanos, estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 5. Vamos a leer 3 versos ahí y dice la palabra del Señor a la letra: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. El tema, como ya les he expresado, hermano, seremos liberados cuando hablamos en el nombre de Jesús. Seremos liberados cuando hablamos en el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros, hermano, necesita ser liberado. Muchos necesitamos liberación en nuestra alma, muchos necesitamos liberación en nuestros cuerpos, muchos necesitamos ser liberados de todo nuestro ser, hermano. Pero esa liberación, hermano, que es tuya y mía, porque ya el Señor la ganó en la cruz del Calvario, va a estar asegurada cuando tú y yo decidamos hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que hablar en nombre de alguien más, tenemos que hablar en el nombre de Jesús. Y esa es la experiencia, hermano, que vivieron todos aquellos que estuvieron activos en los Hechos de los Apóstoles. Ciertamente, hermano, cada uno de ellos pudo lograr aquella pelea y lucha, hermano, cuando ellos establecieron que no había otro nombre bajo la tierra, no había otro nombre bajo el cielo. No había, hermano, alguien que nos pudiera, hermano, detener en cuanto a hablar en el nombre de Jesús.
El nombre de Jesús, hermano, para nosotros debe ser el poder que Dios dio. Dios dio y dijo que todo lo deberíamos de hacer bajo ese nombre. Y eso es lo que traerá para nosotros esa liberación. Fíjate aquí, hermano, fíjate que ellos, todos los judíos, hermano, aquellos que estaban en el Sanedrín, aquellos que estaban, hermano, entre los ancianos del pueblo de Israel, los fariseos, los que escribían la ley, hermano, los escribas, muchos se oponían a la obra de nuestro Señor, hermanos. Y en este tiempo actual, hermano, que nosotros estamos viviendo, muchos están opuestos también a que el pueblo de Dios sea completamente liberado. La religión nos atacan, hermanos, los que son incrédulos, nos atacan, hermanos, aquellos mismos a veces de nuestra propia familia. Nos atacan porque hemos creído en ese nombre. Tenemos una fe en Jesús y esa fe, hermano, nos ha llegado a creer, nos ha llevado a creerle a Él como el Dios que nos dio la salvación. Pero también tenemos, hermano, que liberarnos de nuestros enemigos. Y esa completa liberación de nuestros enemigos, hermanos, se producirá ciertamente después de que ellos, hermanos, mire aquí como dice aquí en el verso 40, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos. O sea que Satanás, hermanos, siempre querrá, antes de darte la completa liberación a ti y a mí, hermano, nos va a querer azotar, nos va a querer intimidar, va a querer oponerse siempre al nombre poderoso de Jesús, que siempre debe estar en nuestros labios, en nuestro decir, en nuestro hablar, porque ciertamente ya no vivimos nosotros, sino que Jesucristo vive en cada uno de nosotros. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que nos tienen que azotar o nos tienen que intimidar porque hablamos en el nombre de Jesús? Dos razones. La primera razón es que nosotros, hermanos, como cristianos debemos aprender a confiar en Dios. ¿Y cómo demostramos la confianza con el Señor? Por medio de la fe. Mantenernos en la fe. Y pues entendible de que por medio de la fe, hermanos, aprendemos obediencia, pues esa es la enseñanza que primeramente debemos obtener. Dice en Marcos 5:34, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Había una mujer, hermana, enferma de ya de mucho tiempo, y esta mujer era azotada por esa enfermedad muy grave, 12 años duró. Pero actuó con mucha fe ella, y la enseñanza de ella fue que aún viendo pasar a Jesús entre medio de la multitud, hermano, ella creyó en Jesús. Creyó solamente en que si ella le tocaba el borde, no completamente tocar al Señor, no creer, hermanos, que vamos a obtener la completa, hermano, que confianza, la totalidad de la confianza en nuestro Señor. Siquiera, hermanos, aunque sea un poquito, un poco nos pide. Con mucha fe sé que alcanzaríamos mucho, pero el Señor te está pidiendo aunque sea un poquito de fe para ser liberado. La iglesia ahora, hermano, no está tratando de mucho sobre esto y es por eso, hermano, que ciertamente la iglesia ha perdido ese poder.
Y por eso, hermanos, vienen los azotes y cada día más fuertes, cada día más grandes. Comenzaron con los rumores de guerra, con las guerras. Comenzaron, hermanos, con los hechos en la tierra, hermana, como son los terremotos, las grandes tormentas, los ciclones y grandes cosas que han sucedido. Pero hoy el azote, hermano, es lógico. Mira tanta enfermedad, tanta peste, tantas situaciones de enfermedad graves, hermano, como el VIH, como digamos lo que está pasando ahorita. Y eso, hermano, ciertamente trae como consecuencia, porque la iglesia de Jesucristo no está, hermano, hablando en su nombre para que todos aquellos sean libres. En segundo lugar, hermanos, después del azote, pues que cada uno de nosotros pueda tener, vendrá también las intimidaciones de parte de nuestros adversarios, queriendo callar la obra de Dios en cada una de nuestras vidas. Pero ciertamente ya no pueden detenernos, ya no nos van a detener, porque el que inició la obra en tu vida y en mi vida, hermano, se llama Jesús, el Todopoderoso. Y en nosotros, hermano, ya no van a poder callarnos. Pero si callamos, hermano, es porque falta la fe. Como te dije, aquella mujer, hermano, la multitud le pudo haber estorbado. Hermano, su condición le pudo haber estorbado. Su enfermedad, su disposición, ella quizás no tenía quien le ayudara, pero de todos modos, todos esos impedimentos no fueron nada para ir y tocar a Jesús y después hablar con Jesús, porque dice Jesús: salió algo de mí, una virtud salió de mí, y eso condujo a la liberación de esa mujer. La liberación de 12 años de enfermedad. No sé qué estás teniendo tú en este momento. No sé qué te está impidiendo. No sé qué te está retrasando. No sé qué estás, hermano, esperando. Pero ciertamente, hermano, hay un todopoderoso Dios que te está llamando, que te está diciendo: pelea, lucha. No importa que hayan adversarios, no importa que hayan enemigos, no importa quién te quiera detener. Tú tienes que pelear, tienes que luchar, tienes que llegar hasta mí, dice el Señor. Y eso fue lo que hicieron. Dice Filipenses 1:28, para terminar la introducción. Y en nada, intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Entonces comencemos a ver, hermanos, el desarrollo del tema. El tema, hermanos, acordaos que es, hermanos, seremos liberados cuando hablamos en el nombre de Jesús. Y vamos a ver un par de ejemplos allí, hermanos. Quiero llevarte a través de la palabra de Dios a los ejemplos. En primer lugar, hermanos, yo y tú seremos liberados cuando hablamos de Jesús, hermanos, y nuestros enemigos se apartarán y nos dejarán libres. Nuestros enemigos se apartarán. Dice el verso número 38. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos. El enemigo, hermanos, ciertamente es oposición. Pero llega a un momento, hermano, donde ya no puede decir si esto, hermano, es algo de Dios o algo de los hombres. Ellos quedan confundidos. Pero lo primero que ellos hacen y van a hacer es apartarse de ti y dejarte ya en paz, ya libre, ya sin oposición. Pero si yo hablo de Jesús, veamos un poquito. Hoy en la actualidad la iglesia, hermano, de Dios no está hablando mucho de Jesús. Le da como
vergüenza hablar de Jesús. Y es por eso, hermano, está en muchas condiciones de opresión. Las huestes espirituales de maldad han llegado y le han quitado la libertad. Hoy se habla más en la iglesia de ser próspera, de estar llena de bienes materiales, que todo va a ir bien. Y empiezan los incrédulos, empiezan, hermanos, los injustos, y empiezan a hablar, ¿y de dónde están los pastores? ¿Y dónde está la iglesia que tiene el poder? No hay poder, hermano. Se han quedado porque ya no hemos estado hablando de Jesús. Mas la clave para la completa liberación tuya y mía, hermano, es hablar en el nombre de Jesús, como ya te lo he estado diciendo. Y, hermano, aquellos que iniciaron esto, como lo vemos aquí en los Hechos de los Apóstoles, fueron, hermano, los apóstoles mismos, que eran en su mayoría gente, hermano, sin estudio, eran gente, hermanos, trabajadores, pescadores, dice la palabra. Pero mira cómo eran ellos cuando hablaban de Jesús. En Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo es poder hablar siempre mucho mejor, con gran, hermano, elocuencia. Y dice que Pedro y Juan hablaban así, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Lo primero, hermano, para tu liberación y para mi liberación, hermano, y para que yo pueda hablar, aunque no tengas, hermano, el gran estudio, no tengas, hermano, las mejores condiciones del saber, no importa. Lo que importa es que tú estés con Jesús. En esta hora, hermano, tú tienes que estar con Jesús. Nosotros, hermano, en esta pandemia debemos de estar con Jesús. Se tiene que notar que nosotros estamos con Jesús. Se tiene que palpar, aunque no me veas, aunque no esté cerca de ti. Tú tienes que saber que yo estoy con Jesús, que tú estás con Jesús, porque aquellos que están con Jesús, hermano, van a poder llevar liberación y ser propiamente ellos mismos liberados. Y eso es lo que pretende la palabra, hermano. Dice la palabra, hermano, que nuestros enemigos te soltarán, hermano, cuando reconozcan que han estado con Jesús. Y eso le pasaba a los apóstoles, hermano. Ellos, hermano, cuando ellos hablaban, se reconocía que habían andado con el Cristo de la gloria. Se reconocía que el Espíritu Santo moraba en ellos, porque ellos, hermanos, llevaban el poder a cualquier lado. No se detenían por nada, hermanos, no les importaba que cualquier cosa les vendría, pero ellos, hermanos, se mantenían. Y veamos el ejemplo, la persecución del apóstol Pedro, encarcelado, hermano, maltratado, hermano, pero llegó el momento de su liberación. Veamos primeramente cómo fue encarcelado y cómo, hermano, el enemigo trata de encarcelarte. No sé en qué te tiene encarcelado el enemigo, en esta hora de tu vida. No lo sé porque tú no hablas en el nombre de Jesús. No sé por qué tú no predicas en el nombre de Jesús. No sé por qué tú no te estás moviendo en el nombre de Jesús. Pero en algo te está encarcelando el diablo. Y mira, veamos el encarcelamiento de Pedro. Y viendo en Hechos, capítulo 12, capítulo 12, versos 3 en adelante, dice la palabra. Y viendo que esto había agradado a los judíos, venían de matar a Jacobo, el hermano de Juan, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen.
y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, para llevar a la liberación a Pedro, hermano. Ciertamente el Señor permitió, y veían que esto era agradable, hermano, para todo el pueblo de los judíos. Los judíos se opusieron desde el principio al Señor, se opusieron a los apóstoles. Hoy se oponen muchos a la iglesia. Y se oponen, hermanos, porque ciertamente solo por medio de la oración nosotros podremos ser liberados. La oración puede y tiene mucho poder, hermano. La liberación completa vendrá cuando la iglesia ciertamente cumpla lo que es la palabra de nuestro Señor. Dice aquí, hermano, que ellos hacían sin cesar oración al Dios Todopoderoso por aquel Pedro y por Juan. Pero también veamos, hermano, cómo el Señor trajo liberación a Pedro, trajo esa bendita liberación. El Pedro que caminaba con el Señor, el Pedro, aquel hombre temeroso del principio, se convirtió en un hombre de fe, en un hombre, hermano, que era movido por el Espíritu Santo. Y dice en el verso 6 de Hechos capítulo número 12, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto de dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Oye, ¿cómo estaba Pedro? Pedro, según ellos, hermano, nadie lo podía liberar. Nadie podía llegar donde estaba Pedro. Ciertamente no podemos llegar, hermano. Yo no puedo llegar a donde tú estás en este momento. Yo no puedo producir en algo, no sé en qué, cuál es tu cárcel, cuál es tu azote. Pero ciertamente tú sí lo conoces. Pero el que puede llegar, llega. Y es ahí, hermano, donde solamente el poder de Dios se puede mover. Verso 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, oye, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y en aquel mismo momento las cadenas se le cayeron de sus manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué estás esperando? Pedro, hermano, no dejaba de predicar la palabra de Dios. Cuando Pedro se levantaba y empezaba a hablar de aquel nombre sobre todo nombre, 3,000, 6,000 se convertían, hermano. Pero hablaba solamente de Jesús, hablaba del libertador, hablaba de aquel que había venido a quitar la opresión de todos los que estaban oprimidos. La iglesia está oprimida en este momento, según Satanás. Pero no se ha dado cuenta
que a cada uno de nosotros, los hijos de Dios, los verdaderos que hemos nacido de nuevo, nos ha abierto una puerta el Señor de oración, una puerta de fe, una puerta de estarle creyendo a Él que nos va a librar de la enfermedad, nos va a librar, hermano, de la opresión del diablo por medio de ese virus, por medio, hermano, de aquello que nos está afligiendo, nos está preocupando. Estás orando. Estás orando, estás viendo la mano de Dios en tu vida en este momento. Estás viendo el poder moverse, liberándote para poder hablar con denuedo, con poder hablar a todos aquellos, no importa cómo lo haga, no importa, hermano, cómo yo no te entienda o te entienda, pero tú tienes que hablarlo. Háblale a tu familia, háblale a tus hijos, que vean esperanza en ti, que vean la fe en ti, que vean el moverse del Espíritu Santo en ti, que no estén viendo aflicción, que no estén viendo preocupación, que no estén viendo en ti, hermano, que estás, hermano, hundido. No, tiene que salir el nombre de Jesús en tu vida en esta hora, para que traiga el Señor esa liberación que el pueblo de Dios está esperando. No esperamos la liberación del gobierno, no esperamos la liberación de los hombres, no esperamos, hermano, la liberación del político. Estamos esperando la liberación del Todopoderoso, de aquel que se mueve en el cielo, de aquel que está allá intercediendo juntamente delante del Padre en esta hora por ti, por mí, que va a ver cuánto tú hablas, cuánto tú estás diciendo y pronunciando el nombre de Jesús a todas las vidas, porque a eso te ha mandado el Señor, y eso va a producir tu liberación. Eso produjo la liberación en Pedro. No lo pudieron detener ni la cárcel, ni las cadenas, ni los guardias, ni las puertas. Nada pudo detener a aquel hombre de Dios, aquel que se movía en la fe, aquel que se movía, hermano, predicando la palabra de Dios. Así debemos de estar, iglesia. Debemos de muchos hablarles a ellos, a los que están perdidos, a los que han perdido la fe, a los que ya no tienen esperanza, a aquellos que han dicho ya no puedo más. Hoy es el momento. Hoy es el momento de mostrar tu fe, de mostrar esa palabra de Dios en tu vida para con otros, para aquellos que no la tienen. Y eso va a resultar en su liberación. Debemos estar aprovechando este tiempo, hermano, este tiempo grandioso que nos ha dado el Señor para llenarnos de su palabra, para llenarnos, hermanos, de esa presencia gloriosa, esa presencia que traerá liberación a muchas vidas, a muchas almas. A todos aquellos que están escuchando este mensaje, yo ruego en el nombre de Jesús que el poder de la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de tu alma y corte todo lo que te está impidiendo hablar de Él. Pero también, hermano, avanzando un poco, quiero que veamos también, hermano, el otro punto. Si tú y yo nos mantenemos en el consejo y en la obra de Dios, no nos van a poder destruir. Esa es la otra parte a la cual quiero que tú veas. Y dice la continuación del verso 38. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hermanos, mira, el Señor le dio a este hombre
que estaba hablando en ese momento a Gamaliel la oportunidad de decirles a todos, miren, oigan este consejo. Si este consejo es de hombres o esta obra es de hombres, no prevalecerá, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no, nadie la podrá destruir. Y no sea que tal vez seas hallado luchando contra Dios. Este es el segundo punto que quiero que veamos. Todo hombre y toda mujer de Dios, si no quiere ser destruido, deberá mantenerse, hermano, en el consejo y en la obra de Dios. Dice Proverbios 19, 20 y 21. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Había un hombre en el Antiguo Testamento, hermano, que surgió de la nada, que llegó a ser rey, pero dentro de su reinado, hermano, cometió errores y cometió grandes faltas y cometió pecados, hermano, de un pecado muy grande que hay en el hombre, que es el adulterio. Y eso lo llevó, hermanos, en muchos casos a ver fracaso. Y ver fracasos en su descendencia, ver fracasos en su vida. Y dice la palabra del Señor, hermano, que estaba este rey. Y ese rey, hermano, fue David, quien primeramente, hermanos, se guardó, alababa y adoraba a Dios, hermano. Eso lo hizo engrandecerse. Pero también, hermanos, nadie está exento del pecado, puede llegar. Y llegó el pecado aquel varón de Dios. Pero también llegó, hermano, el consejo, la amonestación de un profeta para con David. Y dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, para ver este ejemplo. Jehová, dice, envió a Natán, a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en la ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Y empieza a darle el consejo Natán. Y hermanos, llegó al punto que dice que el rey David, hermano, se molestó con aquel hombre y pensó, hermano, que quizás era alguien más. Y en el verso 7 dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te escogí por rey sobre Israel y te libré. Oiga, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno, y además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se te apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Verso 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa,
y tomaré tus mujeres delante de los ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y al pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, enfermo gravemente. Si vemos ahí, hermanos, ciertamente llegó el consejo, llegó la palabra. Pero si David hubiera sido alguien, hermano, sin la llenura de la palabra de Dios, hermano, aunque él le faltó a la palabra, dice aquí mismo, hermano, que aquel hombre se arrepintió, aquel hombre dijo: he pecado. Y Dios en su misericordia, hermano, lo perdonó. No sé, hermanos, por qué el Señor pone este consejo para tu vida y para mi vida. Que Dios, hermanos, tenga misericordia de nosotros, porque muchas veces le fallamos a la palabra. Y la palabra es el consejo que el Señor quiere darte. Ese es el que debe prevalecer, no el consejo del hombre, no el consejo de nadie. Tiene que ser el consejo de Dios a través de su Espíritu Santo para tu vida. Eso, hermano, te producirá liberación. David era un hombre libre, lleno de Dios, pero dejó que el pecado lo alcanzara. Dejó que el pecado lo hiciera cometer asesinato. Tal vez tú y yo no estemos en eso, pero ciertamente, hermanos, el pecado en la iglesia está deteniendo. Pero dice la palabra del Señor aquí donde leímos, hermano: si tú y yo permanecemos como lo hizo David, David se arrepintió, David dejó el pecado, dejó la maldad, David ya no quiso, hermano, volver a hacerlo, y efectuó lo que tenía que efectuar con aquella mujer, con aquel hijo. A pesar que murió, él se mantenía orando por aquel niño mientras estaba vivo. Pero cuando se produjo lo que ya el Señor le había revelado que iba a morir, él desistió. Pero ciertamente dejó el pecado, dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Y podemos verlo allí en los Salmos, hermano, como el hombre de Dios se arrepintió. Esta tarde yo quiero orar por ti. Quiero que tú entiendas de que cuando hablamos de Jesús, hermano, debemos prevalecer siempre en Él. No debemos de salirnos. No debemos pensar de que todo lo hemos alcanzado. Hermanos, los enemigos de nuestra alma andan viendo cómo destruirnos. No le demos espacio para ser destruido. Llenémonos de Dios en esta hora, y que sea su Espíritu Santo revelándote la palabra a ti, en tu corazón, en tu alma. Quiero orar, hermanos, y quiero ministrar al pueblo de Dios. Quiero saludar a mis hermanos, a mi hermana Elvita Salvador, a Esther Arévalo, a Estela Álvarez, a Gregorio Jerez, Sole García, Eunice C. Valenzuela. Quiero orar también por Yesenia Madrid, a Marta Durán, mi hermana Nora Melara, por mi hermano Dani Molina
Idalia Daisy Guzmán, por Campo Flordenia, por Lourdes Arévalo, Adonai Fuentes, por mi hermano Jaime Fogelbach, por mi hermano René A. Velázquez, Berta Gutiérrez, Caldawe, A.D. Rojas, Richard Rivera, y es grande la lista, hermanos, pero quiero anunciar a algunos, hermanos, pero quiero orar por ti para que la palabra de Dios, el nombre de Jesús, esté prevaleciendo en tu vida. Nosotros, hermanos, fuimos escogidos, fuimos justificados, pero somos justificados dependiendo de nuestra fe. No sé qué pueda estarte, hermano, teniéndote en atadura. Aquel Pedro, hermano, predicaba la palabra. Lo trataban de encarcelar, pero no podían. No podían sujetarlo, no mantenerlo en un solo lugar, porque era un hombre que había entendido el poder de Dios y hablaba, hermanos, nos conociendo letras, no sabiendo, hermano, que era un estudio, pero sabía que había un poder en él más grande que le hablaba, que le hacía hablar, hermano, con poder y con gran gloria. No sé qué te puede estar atando en esta hora, pero sé que hay alguien que te libera. Y en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanas, de mis hermanos, quitando en el nombre de Cristo Jesús todo lo que te esté atando para poder hablar. Si esta obra es de Dios, hermano, en tu vida y en mi vida, nadie te la va a poder quitar. Nadie va a poder hacer contigo nada. Nada podrá destruirte, porque el poderoso Dios ha venido a tu vida. El grande, el único que es perfecto. El único que ha dado su vida por cada uno de nosotros, el cual vino a esta tierra a quitar toda atadura del diablo, a quitar toda opresión del diablo, a mantenerlos libres, libres de todo pecado, libres de toda maldad. Quizás alguna enfermedad te esté encarcelando y te esté poniendo en tu corazón, no hay nada quien te pueda liberar. Aquellos que están enfermos en esta hora, pedimos y rogamos, Señor, en tu nombre, Cristo, por tu llaga bendita que llevaste en la cruz del Calvario, producida por los seres humanos, Señor. Ahí cargaste, ahí derramaste tu sangre por esa palabra, Señor. Ruego por mis hermanas y por mis hermanos que tienen algún tipo de atadura, que puedan hablar en tu nombre, que puedan recibir la gloria de tu Espíritu Santo, de ese poder que los liberta de una sola vez, Señor. Que nada les impida hablar de ti a su familia, que puedan, Señor, dar testimonio vivo de que hay un Dios que procede en ellos, Señor. Hay un Dios que los está llenando, hay un Dios que los protege, que los guarda, porque hablan de ti, porque no se van a detener por nada. Nada los podrá detener ni destruir, Señor, porque tú estás con ellos. El Dios Todopoderoso les ha hablado en esta hora. Señor, que sigan confiando en ti, que sigan manteniendo la fe tu pueblo, Señor, a pesar de las condiciones, a pesar de que muchas veces el enemigo nos ataca en nuestras economías, nos ataca, Señor, en el cuerpo, con enfermedades crónicas, Padre, pero hoy, Señor, en tu nombre, Jesús, proclamamos tu palabra en cada vida, Señor, en cada corazón.
Trae esa liberación del alma a mis hermanas y a mis hermanos, Señor, te lo ruego, por el nombre bendito de Jesús, el único que trae liberación. Y si pecado hay, Señor, perdona, Señor. No sea que estemos peleando en contra de ti. Perdónanos, Cristo. Perdona a tus hijos y a tus hijas, Señor. Te lo estoy rogando por Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por permitir este tiempo, Señor, guardado, Señor. Pero, oh Dios, escudriñando tu palabra, Señor, para traer liberación a tu pueblo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por tu iglesia. Gracias por el ministerio por el cual estamos, Señor. Gracias y guarda y limpia con tu sangre a mis hermanas y a mis hermanos. Poderoso de Jesús. Gracias. Amén y amén.